lo que vamos a dejar repasarlo porque esto lo vimos ya en la clase en el seminario. La evaluación del segundo trimestre se hace en 3 pasos. El primero es la determinación de algunas mediciones, lo que se denomina la biometría, para poder hacer el cálculo del peso de ese bebé. El segundo paso es determinar el bienestar fetal y el tercer paso es hacer la evaluación de unas estructuras anatómicas. El primer paso, que es la biometría y el peso, lo vamos a hacer tomando en cuenta estos aspectos que vemos acá en la lámina, que son la identificación de los puntos de referencia, que son los puntos con los cuales nos vamos a guiar para hacer las mediciones, la colocación de los calipers, que es importantísimo porque nos va a permitir tomar mediciones estandarizadas y mediciones precisas de lo que vamos a evaluar. Y por último, tener las tablas referenciales que van a tener los valores esperados para cada gestación. Entonces, la primera medición que vamos a hacer por convención va a ser entonces las mediciones en la cabeza. Nosotros con un mismo plano en la cabeza fetal podemos hacer 3 mediciones. Las 2 más importantes son el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica. ¿Cuáles son los puntos de referencia o cómo debemos hacer el corte entonces para hacer el diámetro biparietal? Debemos hacer un corte axial de la cabeza en el cual podamos observar, déjenme sacar acá para anotar, en el cual podamos observar todo el óvalo completo del cráneo sin ningún tipo de interrupción y podamos observar también la línea media y que eso nos va a dividir los hemisferios cerebrales en 2 más o menos simétricos. Esta imagen de la cabeza fetal, donde vamos a ver el óvalo, debe estar ampliada lo suficientemente como para ocupar, como vemos en la pantalla, aproximadamente el 30% de la pantalla, o sea que hay que ampliar. Los otros puntos de referencia que vamos a tener, además de la línea media, es esa línea media interrumpida en el tercio anterior por el cabo del septum pelúcido, que es esta imagen que vemos acá, una especie de doble línea que interrumpe esa línea media. Y los tálamos, que son estas estructuras un poco más anecoicas, son más negritas, que se encuentran simétricamente a cada lado de la línea media. ¿Okay? Entonces, esta es más o menos la interpretación de lo que vamos a ver hoy. Ya, un poquito para pasar la lámina. La representación gráfica entonces de lo que veríamos en ese corte del DBP, en ese corte transverso axial de la cabeza para poder medir el DBP. ¿Okay? Los puntos de referencia entonces para repasar es el óvalo del cráneo, que lo vamos a ver con una línea blanca congénica ovalada, simétrica, la línea media, el talón del septum pelúcido que interrumpe esa línea media en el tercio anterior y los 2 tálamos que se observan simétricos a cada lado de la línea media. Ahora bien, ¿cómo va a ser la colocación entonces de los calipers en este caso? Los calipers son la parte del cursor en nuestro equipo de ultrasonido que nos va a permitir delimitar dónde comienza y dónde termina la medición que estamos haciendo. ¿Okay? Esos calipers pueden venir de diferentes formas. Lo más frecuente que utilicemos son como el que vemos en la pantalla en forma de cruz, pero puede ser también en forma de asterisco, inclusive en forma de triángulo o en forma circular. El caliper lo que nos va a permitir es identificar exactamente desde dónde vamos a comenzar esa medición y exactamente en dónde la vamos a terminar. Cuando vamos a medir el diámetro biparietal, es decir, la distancia entre los 2 parietales en la cabeza del bebé, ustedes van a encontrar en la bibliografía que hay distintas maneras de hacerlo. Verán que en algunos casos se mide desde la parte externa del parietal hasta la parte interna del parietal contralateral, es lo que se denomina de fuera adentro, o en algunos otros casos pueden observarlo desde ambas partes externas, que sería lo más lógico, ¿no? Desde afuera hasta afuera. Esto ha ocurrido así porque anteriormente, cuando se comenzaron a hacer las mediciones, los equipos de ecografía no tenían una resolución como la resolución actual y las imágenes no eran en tiempo real, sino que el haz de ultrasonido iba chocando con las estructuras y iba haciendo una especie de marcas en la pantalla. Como las estructuras con las que chocaba la cabeza fetal era precisamente esa tabla externa del parietal, luego la línea media y luego la cara interna del otro parietal, entonces por convención en ese tiempo se hacía esa medición de fuera adentro. Pero ahora con estos equipos que tienen mucha más resolución, podemos definir bien cuál es la parte externa y cuál es la parte interna del hueso, esto no tiene mucho sentido. Entonces, lo ideal es hacerlo desde el borde externo hasta el borde externo. Es lo que se llama de fuera a fuera.
Lo importante es que tengan claro que la metodología que ustedes vayan a utilizar para hacer la medición del DBP es la misma metodología que debe tener la tabla referencial con la que ustedes van a hacer la comparación de la medida con la edad estacional, para que sigan la misma metodología. La mayor parte de las tablas actuales, como la de la Fetal Medicine Foundation o la tabla de Medicina Fetal Barcelona, utilizan la medida de afuera a afuera. ¿Okay? Igualmente, la colocación de los calipers para medir la circunferencia cefálica es también por fuera del borde de los huesos de la cabeza fetal. ¿Okay? La circunferencia abdominal, que es la siguiente medida que debemos hacer, se hace también con un corte transverso de abdomen a nivel del estómago. ¿Cómo debemos hacer este corte? Lo más circular posible, y debemos tener presentes los puntos de referencia, que son, primero, la burbuja gástrica del estómago, que lo vamos a ver como una imagen anecoica, redondeada. Luego, la porción de la vena umbilical anterior, fíjense que no llega la vena umbilical hasta el borde anterior de la pared abdominal, sino que allí tenemos un pequeño espacio. Y por último, los cortes vertebrales, que serían la parte posterior de ese corte transversal. Esos son nuestros puntos de referencia para hacer la medición. Esa medición debe hacerse a través de un trazado de una elipse que debe ir bordeando toda la parte externa de la piel de esa circunferencia. ¿Okay? Fíjense que en este corte no estamos tomando en cuenta ni riñones ni vejiga. Quiere decir que si estamos haciendo una circunferencia abdominal o aparecen estas estructuras, estamos en otro plano y eso puede sobredimensionar un poco la circunferencia abdominal. Entonces, los puntos de referencia siempre va a ser burbuja gástrica, porción anterior de la vena umbilical y el cuerpo vertebral, para medir circunferencia abdominal. La longitud del fémur, que es la otra medición básica importante que debemos hacer, porque eso nos va a permitir calcular el peso del bebé. La longitud de este hueso va a ser igual, vamos a utilizar esta misma metodología para hacer la medición del resto de los huesos largos. Pero el fémur es el que generalmente utilizamos porque va incorporado dentro del cálculo del peso fetal. Para hacer la medición de los huesos largos debemos colocar esos huesos lo más horizontal posible, de manera que el ángulo que tenga con respecto al haz de ultrasonido sea de 90 grados. Esto nos va a permitir diferenciar bien cuáles son los bordes de los diáfisis, que son las estructuras que realmente están osificadas en este tiempo en los huesos, y nos va a permitir diferenciar de las epífisis, en este caso de los trocánteros, para no incluirlos en la medición. Igualmente, como ocurrió en el caso de la cabeza, cuando empezamos a hacer las mediciones de la cabeza, se debe ampliar lo suficientemente esa imagen, que ocupe más o menos el 30% de la pantalla, para que puedan estar bien definidos esos bordes, dónde empieza y dónde termina. Entonces, después que nosotros hemos calculado estas medidas, las medidas de la cabeza, diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y la longitud del fémur, automáticamente el equipo nos va a dar un cálculo de un peso estimado en gramos. Para nosotros saber si ese peso se corresponde realmente con la edad estacional, nosotros debemos ubicar ese peso en un percentil de peso. Hay algunas herramientas que están disponibles de manera gratuita en la internet, en línea, para que ustedes puedan hacer esa comparación, como la del internado, que inclusive pueden descargarlo y tenerlo en su teléfono inteligente o tenerlo en su computadora como una hoja de cálculo de Excel. O las otras como la de Medicina Fetal Barcelona o de Fetal Medicine Foundation, donde ustedes introducen los datos de los pacientes y los van a situar en un percentil de peso. Esto es para verificar que realmente ese peso que ustedes están calculando con las medidas se corresponde con la edad estacional que están evaluando. Y lo normal es ubicar ese peso entre el percentil 10 y el percentil 90 para esa edad estacional. Vamos a hacer entonces algunos ejercicios. Pueden activar sus micrófonos y vamos a comenzar por identificar cuáles son las estructuras que vamos a ver en esta lámina. Primero vamos a identificar de qué se trata. Estamos visualizando de lo el número 1, visualizamos las estructuras, o sea, los tálamos, son imágenes más en cuerpo. Y la imagen con cada un deseo un profesor. Cortado. Vamos a que una por una me explique más o menos lo que vemos. Primero, de qué se trata esta imagen, y segundo, identificar cuáles son las estructuras que están allí en los números 1 y 2.
Ok, tenemos la imagen axial del cráneo fetal. ¿Bien? Entonces, el número 1 serían los tálamos Ajá. y el número 2 el cordón del septum pellucidum. Exacto, correcto. Tenemos entonces el cráneo, un corte axial. Sabemos que es un corte axial porque vemos la línea media, vemos el óvalo, vemos los dos hemisferios más o menos simétricos. Y las estructuras que estamos señalando son los tálamos que se encuentran a cada lado de la línea media, que son estas estructuras un poco más anecoicas, y el cabo del septum pelúcido, que es esa estructura de doble línea que interrumpe la línea media. Es importantísimo observar la presencia del cabo del septum pelúcido porque su ausencia estaría asociada a la disgenesia o a la genesia del cuerpo calloso. Vamos con el siguiente ejercicio. Vemos la circunferencia abdominal en donde se señala la porción anterior de la vena umbilical. Vena umbilical. Cámara gástrica, vena umbilical. Ok. Exacto, vemos la cámara gástrica que se ve acá y vemos la porción Cámara gástrica Y las vértebras. de la y vena. las vértebras. Muy bien, ahora, ese corte en el que estamos observando sería correcto para hacer la medición de la circunferencia abdominal. No. Deberíamos de tener la vértebra. Ahí vemos esto. No sino que la porción anterior de la vena umbilical llega casi hasta la Casi. porción anterior de la, ¿Cómo debería verse así? del abdomen. Aquí estoy mostrando el cuerpo vertebral. Tenemos presente el cuerpo vertebral, tenemos presente la, Nada más con la mitad, sí. de la vena umbilical. Pero fíjate que el trayecto de la vena umbilical que estamos tomando, prácticamente, Está alargada, está prolongada. entonces no es correcto. Entendí. Lo pudiéramos utilizar, pero no es más correcto. Pudiéramos mejorar esa imagen, ¿ves? Porque solamente debemos ver el trayecto más corto anterior de esa vena umbilical. La vena con Muy bien. Vamos con el siguiente. Ok, estamos viendo dos imágenes, la imagen número 1 y la imagen número 2. La imagen número 1 parece que está correcta para hacer una medición de circunferencia abdominal. ¿Quién dice que sí? ¿Y por qué? ¿Y quién dice que no? ¿Y por qué? Bueno, creo que no, porque no puedo Tiene que al estar- profesor. Siempre hay que buscar una buena proyección de la imagen para poder Ajá. tomar como referencia o medir bien lo que es la circunferencia abdominal. Exacto. Fíjense que Además, la imagen no está ampliada. Bueno, hay que ampliarla, hay que tener una buena referencia de la imagen como tal para poder hacer una medición. excelente. Fíjense que tenemos una imagen muy pequeña, hace falta ampliarla porque tampoco nos permite ver con detalle los puntos de referencia. Estamos viendo algo redondeada, pero estamos viendo la cámara gástrica y no vemos. Que se puede confundir, sí, se puede confundir con la... Nos confundimos, a lo mejor no estamos en el plano correcto y vamos a sobredimensionar o a subdimensionar la imagen, ¿ves? La circunferencia. Y en el caso de la segunda imagen, Sí, está correcto. A mí me parece que está correcta. Está correcto. está correcta. Fíjense que También. Para darse la vena umbilical, La porción la cámara anterior gástrica y la porción. Ujú. La cámara gástrica y los y cuerpos la vértebra. vertebrales. Ajá. excelente. Vamos con el siguiente entonces. El siguiente ejercicio que estamos viendo allí. Fémur. Ujú. Fémur. Muy bien. ¿Y les parece que ese fémur está correcto para hacer la medición de su longitud? Sí. No, porque no se ve, sea bien el extremo. No se ve una buena longitud de un extremo hacia el otro. Ujú. O sea, no podemos... Debería 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 estar verse completo ambos extremos. Se ve Ambas con- epífisis. No se visualizan ambas epífisis. Ujú. Es una imagen muy pequeña
debemos horizontalizar más el hueso para que podamos definir bien cuáles son los bordes. Vamos a colocar acá la imagen. Los bordes no están del todo precisos, sobre todo la parte superior, donde comienza y donde termina. Está muy pequeña la imagen, recuerden que debemos ampliarlo más o menos al 30% de la pantalla. Y debemos horizontalizar el hueso para que quede en un ángulo aproximadamente de 90 grados con respecto a las ultrasonidos. Entonces esta no es la mejor imagen para medir la longitud del fémur, ¿ok? Muy bien. Tenemos estas dos mediciones en este caso. En este caso tenemos una longitud del fémur que sí está en buena posición para que lo puedan medir. Está horizontal, a un ángulo adecuado, vemos dónde termina y dónde se acaba. ¿Cuál de las dos mediciones es correcta? ¿La de negro o la de rojo? La de negro. La de negro. ¿Por qué? Porque la rojo está midiendo desde la epífisis, y la negra es diáfisis completa. Tenemos entonces una muy buena posición, cumple con los criterios para medir, pero bueno, en el caso del rojo, la medida del trocante no debe incluirse, porque debe ser desde donde empieza hasta donde termina la diáfisis, que es lo que está realmente especificado en este caso. Está confundida con las epífisis. Entonces, ya hicimos lo que era la biometría y la determinación de las mediciones para estimar el peso fetal, ¿cierto? Ahora vamos a evaluar lo que es el bienestar fetal. Vamos a comenzar con los movimientos fetales. Si recordamos en el primer trimestre, los movimientos que hacía el feto o el embrión en el primer trimestre eran unos movimientos más bien de sacudida, o movimientos muy bruscos y breves, y que duraban cierta cantidad de tiempo, ¿no? Cuando el feto pasa hacia el segundo trimestre, que es el que estamos evaluando en este seminario, la motricidad cambia, porque ya empieza a integrarse más la parte del sistema neurológico, la parte del sistema locomotor, y van a ser los movimientos un poco más complejos y más organizados. Entonces, hablar de motilidad fetal en el segundo trimestre no es tanto cuantificar cuántos movimientos va a hacer el feto, en este caso, sino más bien tratar de evaluar que los movimientos estén presentes y que los movimientos hayan pasado de ser movimientos bruscos y repentinos, como en el caso del primer trimestre, a movimientos más organizados, como por ejemplo la flexión y la extensión de los miembros, la apertura y cierre de las manos, etc. Esto es importante porque hay algunas patologías que están relacionadas con la limitación de los movimientos, sobre todo de las extremidades. ¿Sí? El otro aspecto que vamos a hablar de bienestar fetal es el líquido amniótico. Cuando estamos comenzando el segundo trimestre, igual que en el primero, nosotros podemos hacer una medición subjetiva. Ya eso se les va a ir dando la experiencia de cómo va la cantidad de líquido amniótico. Pero ante la duda, lo mejor es hacer la cuantificación. Tenemos dos métodos para hacer la cuantificación del líquido. Uno de ellos es el índice de líquido amniótico. En sus siglas en inglés se lo pueden encontrar en los equipos de geografía como AFI, que significa Amniotic Fluid Index. Este índice de líquido amniótico lo vamos a calcular haciendo una división en 4 cuadrantes del abdomen materno, tomando como punto de referencia el ombligo de la mujer. Dividimos entonces a ese útero en 4 cuadrantes y vamos a hacer la medición de los espacios de líquido, de los lagos, que están llenos de líquidos y en los cuales no se observen partes fetales en cada uno de esos cuadrantes. Pero esto tiene que seguir una serie de requisitos importantes. El primero de ellos es que el traductor, como ustedes ven en la imagen, el traductor debe colocarse de manera perpendicular al eje mayor materno, o sea, perpendicular a la columna materna. El transductor no puede estar colocado en cualquier posición, debe estar colocado de esta manera. ¿Sí? E igualmente, la manera como ustedes van a medir el líquido en cada uno de esos espacios que consigan va a ser también en el mismo sentido. O sea, debe ser perpendicular al eje materno. ¿Sí? No debe estar inclinado, sino que debe estar completamente recto. Y lo otro es que si ustedes se imaginan a la paciente acostada, haciéndose la exploración, la inclinación que ustedes tienen que dar a ese transductor debe ser un ángulo de 90 grados con respecto al piso. Es decir, que yo no puedo afincar más de un lado que el otro el transductor, sino que debe estar recto. De manera de que yo no haga mayor observación en un lado que el otro. Se hace la medición de cada uno de estos espacios, que debe estar libre de partes fetales, recuerdo, y libre de cordón umbilical, y se hace una sumatoria
Y generalmente ustedes van a encontrar las tablas que les va a decir cuánto debe ser esa sumatoria según la edad estacional. Hay una medida arbitraria que sería alrededor de 8 centímetros para hablar de poligramios y de 3 centímetros para hablar de liguanos. Pero lo ideal es que ustedes manejen estas medidas por edad estacional. El máximo bolsillo vertical sería la medición de uno solo de estos cuadrantes siguiendo esa misma técnica de colocación del transductor y de soporte del transductor, pero tomando uno solo de esos bolsillos, también libre de partes fecales y libre de cordón umbilical. ¿Cuál de los dos es mejor para medir el líquido amniótico? Ambos sirven. Ese es un trabajo que se hizo recientemente en el cual comparan las dos mediciones para determinar el líquido amniótico y se dieron cuenta que los dos sirven para identificar, para estimar con una buena precisión la cantidad de líquido amniótico. Sin embargo, el máximo bolsillo vertical suele ser superior para identificar los casos de liguanios y el índice de líquido amniótico es un poquito mejor también para identificar los casos de poligramo. Pero pueden utilizar indistintamente uno u otro método. En el caso de los embarazos gemelares, por supuesto, es más conveniente la realización del máximo bolsillo vertical. Muy bien, entonces, ya evaluamos la biometría, evaluamos el bienestar fetal, ahora vamos con la anatomía. El estudio anatómico fetal básico, fetal, en este segundo trimestre, debe incluir todos los aspectos que vemos ahí en la pantalla. Esta es una lista de chequeo que nos permite ir revisando cada una de las estructuras sin que se nos pase ninguna por alto. Y fíjense que incluimos, por lo menos en la cabeza, cráneo intacto, cabo del septum pelúcido, el falx, el tálamo, los ventrículos, cerebelo, cisterna magna, órbitas, perfil, labio superior y todo. Y así vamos a ir haciéndolo sucesivamente en el resto de las estructuras, en el tórax, en el abdomen y en el sistema óseo.